La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que no se desviste cuando suena la canción You Can Leave Your Hat On. Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi compañero, de mi amigo, de mi colega Alejandro. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Hoy me encuentro motivado de hacer esta emisión más. Muy bien. Esa referencia que acabas de hacer a esta canción, mira, es genial. Para quien no la haya buscado o para quien no sepa a qué canción nos referimos. Que todos la conocemos, Ajá. pero de nombre dices, ¿de qué está hablando este señor? Sí, en el peor de los casos la escuchaste en un anuncio de papas. En el mejor de los casos, en una experiencia muy particular. Ajá. Sí. En la que la gente no se queda vestida, dices. Normalmente. Eventualmente. Sí. Mira, el tema de hoy, ¿qué te parece? O más bien surge a través de una anécdota que te contaba hace ya bastante tiempo. Sí, ya me habías dicho, pero retomemos. Sí, es una anécdota que el día de hoy les compartiré al resto de aquellos que nos escuchan. Alguna vez, hace tiempo, alguna persona que se encontraba realizando sus prácticas profesionales dentro de nuestro hogar laboral Seinser me hizo una pregunta bastante interesante. Una pregunta que quizás la mayoría de las personas se la hayan hecho, independientemente de si son psicólogos o no. Esta pregunta, incluso yo tuve dudas de responderla. ¿Tú sabes, Víctor, a qué pregunta me refiero? Mira, este tono, esta prosodia, esta cadencia, es como yo escuchando, ¿qué te digo yo? Dross. Yo estoy a punto ya del miedo, todo bien, entonces temo identificar esta pregunta, pero tú cuéntame, ¿cuál es? Mira, que ahora quiero cambiar el tema. Las 7 cosas más perturbadoras que le ocurren a los psicólogos. Esto es más Dross. Retiro lo que he dicho antes, es cierto. Retomando mi historia. Esta persona me ha preguntado. Se acercó hacia mí y me miró a los ojos, Víctor, cuando me decía: Alejandro, dime por favor, ¿qué puedo hacer si mi paciente se me hace muy atractivo? A lo que yo le respondí con toda sinceridad: depende. Porque digo, ¿en qué contexto no voy a decirle depende, ¿sabes? Es correcto. La mejor respuesta, claro que sí. Tienes toda la razón. Sí, y ahora sí, partamos de este depende que le he dicho a esta persona. Ajá. Y mira, te digo la respuesta que yo le di, la discutiremos ahora, y en caso de que sea incorrecta la respuesta que yo le he dado, una disculpa hasta donde quiera que estés. Espero que esto no esté impactando en tu ejercer profesional. Que no tenga secuelas. Ajá. Sí. Bien, cuando me pregunta esto de, bueno, ¿qué hago si mi paciente se me hace atractivo, atractiva, atractive? Uh-huh. Yo le dije que dependía en el sentido de mientras esto no tenga un impacto en su quehacer profesional. Así es. Es decir, es muy difícil o muy complicado que ninguna persona en el mundo se te vaya a hacer atractiva. Ajá, es más común de lo que esperaríamos. Sí, es sí, cierto. sí. Y no es como que tú puedas limitar tu quehacer profesional a solo la gente que te parezca no atractiva. Ajá, es correcto.
Pero sí le dije, bueno, hay que checar si el hecho de que te resulte atractiva te está distrayendo en tu quehacer profesional, Ujú. o crees que estás por ahí generando algunas conductas inapropiadas, tanto tuyas, o que se generen hacia tu paciente. Sí, Entonces sí, esto sí sería un problema. es correcto. Solo en esas condiciones es Ajá. problemático. Sí, que te genere como un malestar a ti, como, Ujú. como quien ejerce la psicología, o que le afecte a tu paciente, quien es El el usuario, usuario. ajá, Ajá. Pero si solamente es como, pues está atractivo, atractiva, y pues, ajá, y no ajá, interfiere en nada más, pues qué sí. padre. Sí, o sea, también mientras no caigas en algo que de acoso, o mientras, Ujú. sí, o sea, si solamente es como algo que va a ocurrir, pues no hay mayor problema. Es correcto. Esa fue la respuesta que yo le di. ¿Qué respuesta le hubieras dado tú de manera más científica de lo que yo pude haberlo hecho? Pues mira, seguramente depende, también hubiera sido mi primera respuesta, y depende exactamente de lo mismo. Ok, ahora dilo, pero con este tono melodramático, Víctor. Es que no puedo porque me llega el sentimiento de esta narrativa que nos acabas de compartir, pero depende, es cierto. ¿Mm? Eh, Sobre todo porque, bueno, eso es como uno de los puntos mmm, que menos se... a ver, en mi experiencia en este viaje llamado vida profesional, es de los que menos, de los puntos que menos se discuten, que si en tu supervisión, que si en tus entrenamientos, que si en formaciones, que si en, hasta en la misma escuela como Ujú. tal, ¿no? Eh, Porque normalmente lo común, lo que tenemos como en la realidad, en la vida, es esta situación como de qué pasa si a mí como paciente me gusta mi psicólogo. Y a ti psicólogo te dicen, en el mejor de los casos, te dicen, si tú le gustas a tu paciente, pues procede esto y esto y esto, pasa esto y esto y esto, ¿no? Pero es muy raro que nos preguntemos, ¿y qué pasa si a mí me gusta mi paciente? ¿Qué pasa si a mí me parece atractiva o atractivo mi paciente? Ahí qué onda, ¿no? Y pareciera que de eso no se habla o es como muy raro o cuestiones de ese tipo. Entonces yo creo que esta respuesta fue muy adecuada porque al final de cuentas la prioridad pues siempre es el servicio que se le da a la otra persona y esta manera en la que tú orientaste a esta persona o pudiste responder su solicitud, pues seguramente yo hubiera respondido exactamente lo mismo. Muy bien, dame un segundito, saco una libreta y me anoto una palomita, Me pongo una estrellita en la frente, dices. obviamente. Pero sí, iría por ahí al final de todo. Sobre todo porque, ajá, o sea, no pasa nada si mi consultante me parece atractiva o atractivo. Si la persona con la que estoy trabajando puedo experimentar cierta atracción. No pasa nada si eso no interfiere con mi chamba, al final de cuentas. Creo yo, si no interfiere con tu chamba y con tu vida personal. Es correcto, ajá, en ninguna de las dos. Yo pondría como en primer lugar la chamba porque esa es una relación laboral, es una Sí. relación profesional, y en un segundo momento la parte individual. Y que también es bien importante esta persona que te pregunta qué bueno que lo hace porque al final de cuentas bien podría no haberte dicho nada y solamente experimentar esa situación, ¿no? Y el que se pueda hacer explícito es un punto bien importante, por ejemplo, en cuestiones de formación o de supervisión, porque, ajá, ya tenemos una guía o tenemos una orientación. Yo me acuerdo que en algún momento, esto ya es chisme, Uy, mira, qué bueno que me estoy dejando el bigote. Ya solo me falta equivocarme de mayonesa. Echa el chisme. que te salga una mosca en el café, dices. Yo tenía una consultante que a mí me parecía muy atractiva. Y tanto como físicamente, por su personalidad, como serie de cosas, ¿no? Y en ese momento yo no me acuerdo qué estaba pasando, pero no estaba supervisado. Recién terminé una supervisión y estaba como en el periodo entre una y otra. Por, bueno, serie de cosas que ahorita no es el punto. Y entonces, cuando entro a supervisión de nuevo, por el caso en particular, porque por alguna razón me estaba yo atorando, Fíjate tú. fíjate, y no avanzábamos. Y entonces yo decía, a ver, yo estoy entendiendo bien esto, estoy formulando bien la conceptualización de caso, o sea, todo va bien, ¿no? El tratamiento es el indicado, la evaluación no hay errores, o sea, todo está bien, ¿por qué no estamos avanzando? Ella hace las tareas,
¿qué onda? Y entonces cuando superviso, sale como esta... Supongo yo que el supervisor, pues evidentemente por algo es supervisor. Y entonces me dice, ay, ¿cómo te comportas en relación a ella? ¿Qué ha cambiado con esta consultante en función de los otros? Y entonces yo me di cuenta, porque era algo muy automático, que por ejemplo, o sea, todos los días tu tío se baña, pero el día que me tocaba consulta con ella, era como, súper, me voy a arreglar y voy a usar esta camisa que según yo se me ve súper bien y déjame pongo 2 litros de perfume, de loción, y me voy a peinar y, o sea, ¿sabes? Como intentando verme mejor, pero no era algo como que muy a propósito, no quiero usar otras palabras, entonces como muy a propósito hacerlo de esa manera. Y en la relación también notaba que era diferente, digo, ya cuando lo empecé a supervisar, que era como de llegaba tarde, ay, no pasa nada, pásale. Cuando con los otros es como ciertas condiciones de tiempo, ¿no? O como, ay, platícame cómo te fue en tu semana. Y le dedicaba más tiempo a eso versus los otros consultantes. O sea, sí había diferencias, pero que no eran tan explícitas para mí, por lo menos. Y entonces cuando lo llevo a supervisión, pues pasa eso, como de, tal vez te gusta tu consultante, ¿no? Y yo, o sea, esta es una persona atractiva, sí lo es, pero algo como gustar, pues tal vez no. Y era como, ok, bueno, por eso tal vez te está distrayendo de esto, ¿no? Y hasta que lo resolví o lo empecé a checar en supervisión, fue que el caso empezó a avanzar. Y era como, ok, entonces deja de hacer estas cosas para intentar agradar, deja de hacer estas cosas para caer bien, o para mostrarte de la manera que te quieras mostrar, si no lo haces con todos los demás, ¿no? O sea, si tú ya tienes como un estilo de trabajo, una forma de trabajo, usa la misma forma con esta otra persona. Y ese es como un punto importante, porque yo no notaba que si bien teníamos una muy buena relación, no era una relación terapéutica o no estaba siendo 100% terapéutica. Y al final de cuentas, ella estaba conmigo para resolver un problema, no para yo verme bonito y pues no. Entonces, eso que se haga explícito, que te haya preguntado y el que nosotros nos demos cuenta de eso, que identifiquemos eso y que lo reconozcamos también es bien importante en el proceso. Mira qué cosa tan íntima nos acabas de platicar. Yo aquí leyendo la página 346 de mi diario, claro que sí. Sí, espero que esto no haya sido que no te hayas sentido muy expuesto a contar esto. Mira, esto es terapéutico. No, lo he platicado varias veces. Porque el punto al que voy, fíjate, yo aquí ya me perdí en el chisme. El punto al que iba es que yo lo pensaba como algo poco ético, como algo antiético de, me gusta mi paciente, soy el peor psicólogo del mundo, no tengo ética. Y cuando reviso y me empiezo como a empapar, documentar y supervisar al respecto, pues identificas esto. O sea, es más ético reconocerlo y modificarlo a simplemente dejarlo pasar. O callártelo y que siga ocurriendo. Es correcto. Ajá. Sí, porque, digo, hay que hacer bien explícita esa parte, que se les olvida que los psicólogos son personas. Así es. Y entonces pueden ocurrir ese tipo de situaciones. Es correcto. Pero para esto tenemos un código ético que nos ayuda a tener como una pauta de acción, o por lo menos sí tener ciertas condiciones de cómo podemos proceder cuando ocurren ese tipo de situaciones. Así es. Y es por esto que elegimos este tema. Porque creo que es mira, voy a decirlo así, que el código ético del psicólogo, en particular del psicólogo o en particular los del área de la salud, no es cierto. Todo código ético, en general, protege voy a decirlo así, corrígeme si no es así. Ajá. Pero en última instancia auxilia tanto a los que brindan un servicio como a los que lo reciben. Es correcto. Mira, yo iba a decir que en particular los del área de la salud, pero no es cierto, cualquier otro. Cualquier campo, sí. Sí, solo que a lo mejor se nota un poquito más las consecuencias en el área de la salud, o las repercusiones tienden a ser... un poquito más directas o más graves, o sí. A eso quería llegar. Entonces, es importante que conozcamos algunos puntos del código ético de los psicólogos, con la finalidad de, independientemente de si eres psicólogo o eres un cliente de la psicología
o un usuario de la Un misma, usuario de la psicología, ajá. Puedas tú también reconocer si tu psicólogo está siendo antiético. Bien. Ujú. Lo mismo, si tú eres psicólogo, pues que sepas que sí está siendo ético. O, O tal vez hace falta algo. o hay que corregir algo de lo que se esté haciendo. Es correcto. Bien, mira, qué bonita introducción. Nos acabamos de aventar medio podcast, El pero puro chisme, pero mira, uno de eso vive. Claro que sí. sí. Sí, porque digo, si lo llevamos en la facultad, chismología 1 y 2, porque mira, eso de chismología 1 y 2 está desde la primera emisión que Fíjate, ahí se les nace. dijo, se les dijo comentó. que eso estaba. Es correcto. Y en ese sentido, pues podríamos a lo mejor hablar desde dos perspectivas, ¿no? La que nos implica a nosotros como en el trabajo o en la práctica o en la labor, en el ejercicio de la profesión, y como lo que se puede entender desde el conocimiento popular, como estas dudas que pueden existir para las personas que no están en el campo de la psicología, pero que por alguna razón se sabe, que sí, porque series, películas, psicólogos que malinforman o cuestiones de este tipo, ¿no? Puede Y ser. el siempre existente chisme. Y él siempre es correcto, no puede faltar. En ese sentido, en el primer punto, en lo que implica la parte ética de la práctica, ¿qué elemento consideras que puede ser como el más importante o el que puede regir la mayoría de las cuestiones de la práctica? Sí, mira, creo que esto es por lo que se define mucho este podcast. Y Sí. es que la psicología debe ser una ciencia. Uh-huh. Y debe regirse por conocimientos científicos y por prácticas científicas. Y no solamente es como el primer artículo, que, o sea, imagínate, es el primer artículo, y aún así creo que es del que menos se habla, curiosamente. Sí, Anécdota que eventualmente ya te la habría contado. probablemente. Cuando yo estaba en la facultad, este artículo en particular no recuerdo que nos los haya mostrado o que nos los haya platicado Ya. nuestra maestra de ética. No obstante, después me enteré que hacía coaching, así que mira, creo que no le convenía. Tal vez lo omitió a propósito, dices. Probablemente sí. Sí, entonces de repente cuando salgo de la facultad y me topo con otro mundo, Uh-huh. Con la vida real. con la Ajá. vida real y dices, "Mm, asumo que tendría que ser científico". Uh-huh. Y además, como de repente estas complicaciones en la carrera de qué es científico, qué no es científico, cómo sé si algo es científico, cómo sé si algo no es científico, entonces se te vuelca un mundo encima. Sí. Y en general creo que toda la primera parte del código ético psicológico implica que sea científico. Es decir, no solo es como el primer artículo. Sí. Los que le siguen tienen que ver con esto o están en relación con esto. Es de hecho, ajá, muy reiterativo sobre principios científicos, fundamentos científicos, práctica científica, ajá. Sí, y que si ¿cómo se llama? Que si tu campo de aplicación aún está en mi investigación, o que no tiene como todos estos fundamentos ya bien establecidos, igual tiene que tener otro tipo de soporte y otro tipo de orientación. Es correcto. Que estés como investigando algo ahí medio novedoso, ajá. Sí, y aún quienes estén, creo que dice algo así como de las áreas emergentes de la psicología y Sí. todo eso. Uh-huh. Bueno, y que con quienes trabajes se tienen que estar informados de que lo que estás haciendo aún no tiene el rigor científico, al menos en cuanto a lo que respecta a tu investigación o tu práctica o lo que sea. Es correcto, que es como muy experimental todavía lo que está ocurriendo. Uh-huh. Así es. Y eso aplica como no solo, digo, aquí ya... Si usted nos está escuchando en este momento, probablemente ya sabe que siempre vamos a referirnos a la psicología científica desde cualquier perspectiva de sus campos de aplicación. Entonces, tan científico tiene que ser el psicólogo clínico como el educativo, como el laboral, como el deportivo, como el forense, como quien sea, ¿no? Porque el código ético aplica para todos los tipos de psicólogo. Siempre y cuando tú tengas tu licenciatura en psicología, al menos, ya implica el que te debes regir por por este código, por estos artículos. Que algo que pasa, por ejemplo, en las materias de ética
Bueno, algunas universidades tienen una materia específica de ética, algunas otras desafortunadamente no. Pero es que en el mejor de los casos lo que ocurre es que revisas el código ético como de, ay, léanlo y háganme un reporte de lectura y ya. Y a lo mejor no se reflexiona sobre lo que implica, el alcance que tiene, cómo funciona en la vida real, si sigue siendo vigente o no para nuestro contexto. O sea, una serie de cosas que pues, al final confunden tal vez más al estudiante y por lo tanto tenemos psicólogos ya ejerciendo bastante confundidos en relación a la práctica en general, ¿no? Sí, igual en estos mismos puntos abarca esto de que debes de ser supervisado, justo con la finalidad de no ir a aplicar o ir a hacer práctica profesional de manera aleatoria o A ver cómo sale. A ver cómo sale, ándale. Uh-huh. Eso sería. Es correcto. Bien. ¿Ubicas algún otro punto como en este primer bloque de lo que nos rige? Que creo que es básicamente los puntos centrales, ¿no? Porque pues tampoco nos vamos a poner a código 2. Dice artículo 2, artículo 3. Pues no. Pues no. Pero, mira, creo que eso resuelve la duda de por qué insistimos tanto en este podcast que en la psicología científica. Es correcto. Sí, porque aparte, hacer psicología científica es una labor ética. Sí. Y por lo tanto, si tú estás recibiendo un servicio que no encaja en la psicología científica, esto quiere decir que el profesional de la psicología que te está brindando este servicio, pues está incurriendo en un comportamiento poco ético o antiético en el peor de los casos. Uh-huh. Es cierto. Bien, entonces mira, eso resuelve muchas dudas. Sí, o sea, ya por lo menos por ética, basémonos en la ciencia, al menos. Sí. Mira, qué bonito que después de no sé cuántas emisiones. Ya 25,000, ajá. Sí, igual y a lo largo de todo esto ha sido, ay, ¿por qué si yo quiero hacer psicología no científica? Estos malditos positivistas, ajá. Pero miren, no es tanto solo por nosotros, sino por hagámoslo por ética. Es correcto. Nos lo exige la ética. Bien, y esto como en el bloque pues de la práctica. De todos modos, si usted está estudiando psicología o ya es psicólogo y tal vez no tiene tan claro esto del código ético, el código ético del psicólogo en México está fundamentado, dado, construido, difundido, sustentado por la Sociedad Mexicana de Psicología. Entonces, normalmente, ahorita hay una última versión que es como la más actualizada, no recuerdo qué edición es, pero si usted se mete a la página o las redes de la Sociedad Mexicana de Psicología, ahí puede verificar esto del código ético y aparte creo que lo vende la editorial Trillas. Súper, igual me estoy inventando esto, pero según yo, el que yo tengo es de Trillas. Está muy barato, cómprenlo. Pero ajá, ahí pueden tener más información, revisar artículo por artículo en el código para mayor aclaración de información. Bien, ¿qué te parece si pasamos a lo que la gente quiere escuchar? a los otros puntos, dices. Sí. Ya cállense con su ciencia. Sí, mira, este artículo lo tenemos que mencionar porque, pues mira, le da vida al podcast. Es correcto. Pasemos a lo que le interesa a los demás. A la carne, dices. A la carnita de Simón. Mira, literalmente, a ver, ¿qué dice el código ético en relación a lo que decía, por ejemplo, lo que les platicábamos hace ratito? Ajá. A que nos guste o nos enamoremos incluso de algún paciente o si tú eres usuario, cliente de algún psicólogo, ¿qué hacer si te enamoras de ese psicólogo? Ok, que serán como las dos partes de... Sí, hay que verlo desde ambas partes porque, pues mira, como se decía, esto del código ético es para proteger a ambos. Es correcto. O para regular a ambos. Es correcto. En la primera parte, pues creo que ya lo dijimos con esta introducción y con esta... ¿Anécdota? Con esta desnudez de mi corazón, quiero decir. Que es cuando a ti como psicólogo te atrae... pues tu usuario, ya sea consultante, paciente, como sea que le llames, o tu cliente en general, porque puede que no ocurra solamente en lo clínico. O incluso si tú estás dando algún tipo de orientación, supervisión, clase. Es decir, esto no solamente va a ser para... Sí, ajá, yo como psicólogo que estoy formando otros psicólogos, yo como docente, aplica exactamente igual, es correcto. Bien, ¿qué dice entonces?
De inicio implica esta situación, que ya lo comentábamos, que se tiene que hacer, que tiene que ser llevado a supervisión, que va de la mano con supervísate, eso también es ético, y poder regularlo, es decir, que yo pueda tener la capacidad suficiente para discriminar entre, ok, esta es mi percepción sobre esta persona, identifico estas emociones, sensaciones sobre esta persona, pero lo puedo dejar de lado de mi labor profesional. Si eso se puede, hay que hacerlo. Y tener como mucha conciencia, entre comillas, a falta de una mejor palabra, para ese tipo de situación. Si no se puede, y en realidad me doy cuenta que me sigo distrayendo, que esto sigue interfiriendo con mi actividad profesional, lo que tendría que ocurrir es que se tiene que suspender el servicio, el proceso, el trabajo, y ya de ahí puedes tomar las decisiones que te parezcan más pertinentes, es decir, suspenderlo como tal cual. Yo me doy cuenta que me pareces extremadamente atractivo, y entonces digo, ¿sabes qué? No voy a poder trabajar contigo. O sea, yo me lo digo a mí mismo, como... Pensé que te estabas confesando conmigo. Ya te habías emocionado, dices. Qué decepción. Y entonces yo sé que no voy a poder trabajar contigo y te puedo derivar a otro profesional, ¿no? Puedo hacerte explícitas las razones o no. Eso ya depende de mis intenciones también. Porque normalmente, por ejemplo, podría pasar como de, ¿sabes qué? No te voy a poder dar consulta porque me pareces extremadamente atractivo. Entonces, en lugar de terapia, pues vamos por un café o vamos por... ¿Sí me explico? Pero dejo muy clara mi intención y sí o sí te tengo que derivar, pues. No solo es como, no te puedo dar terapia, ahí nos vemos. Porque eso es muy irresponsable, es antiético, etc. Y podrías dejar en una situación de riesgo a la persona. Es correcto. Entonces, el primer punto es, bueno, no lo puedo separar, no lo puedo regular, entonces derivo a otra persona para que tú lleves el proceso por el cual viniste conmigo y estás solicitando, ¿no? Asumo que eso de te invito a un café fue chiste. ¿Por qué? Mira, aquí ya hay café, ¿de qué estás hablando? Bueno, y la otra opción es que a lo mejor no te lo hago explícito porque probablemente yo ya tengo pareja, estoy casado, entonces pues no me conviene hacer explícito esto tal vez. Entonces simplemente te digo que no puedo trabajar contigo te puedo dar otras razones tal vez, puedo omitir esta información. O incluso hacer uso de la diplomacia y decir por razones personales, por situaciones que tienen que ver conmigo, ajá, que no quede la sospecha de que tiene que ver con otra persona. Sí. Porque se puede ir pensando como de, soy un caso muy difícil, no sabe qué hacer conmigo. Ajá. Pues no. Y entonces lo que se tiene que hacer sí o sí es derivar. Hay una parte muy particular en el código ético que establece que si tienes estas intenciones, pon tú que en el proceso, es decir, ya estamos trabajando un rato y ocurre este flechazo, este enamoramiento, lo que tú quieras. Y se indica que tienes que esperar un tiempo particular, o sea, dar por terminada la relación, otra vez canalizar a otra persona, derivar y todo esto. Pero tienes que esperar como un tiempo particular, ahí dependiendo de la edición del código sí. Podría ser distinto. El último que revisamos decía 2 años. 2 años. Pero, mira... No nos crean. No nos crean, revisen la última edición. Revisen la última edición. Igual y dicen que son 3, igual y dicen que son 5, igual dicen que 3 meses. Ajá. Yo diría que no. Pero son años. Ajá. Pero son años. Eso sí lo sabemos. Y entonces eso implica que si yo tengo que yo puedo comenzar una relación romántica o sexual con esta persona hasta 2 años después, de acuerdo a esta edición que revisamos, de que ha terminado el vínculo profesional. Sí, por eso dije, ay, sí es chiste lo de, ay, ya dejamos el proceso, te invito a café, y es como de... Sí. Cuando es pon tú la primera consulta, voy a decir. Ajá, pero cuando ya hay un proceso dado, no se puede. Entonces, o sea, es antiético, le genera mayores complicaciones a la persona y bueno, serie de cosas. Sí, son años los que hay que esperar y aunque esperemos... hay consideraciones que hay que tener. Es correcto. De todos modos, no es como de, yo ahí contando en el calendario, ya se cumplieron 2 años y ya vamos a salir, ya vamos a ser novios. Pues no. Hay todavía muchas cosas que se tienen que considerar porque al final de cuentas estuvimos trabajando en un proceso durante cierto tiempo.
Entonces, esos detalles, esos criterios, igual los pueden revisar ustedes en el código ético, pero hacen referencia como a, de nuevo, tener mucha conciencia en relación al proceso, identificar algunos elementos, controlar otros, etcétera. Sí, es decir, que esto no te vaya a poner en una situación de riesgo ni a ti ni a la la otra persona. Es correcto. O que la otra persona no esté en una situación de vulnerabilidad, lo que facilite que esto se pueda interpretar como abuso. Es correcto, también. Porque esto podría ocurrir, por ejemplo, ubico yo esta condición, por ejemplo, en algunos trastornos de la personalidad, en donde sabes que aunque pase el tiempo, no es tan fácil, o es una condición en la que sí se tendría que ser incluso un poco más observador, un poco más cuidadoso. Ajá. Sí, es correcto. Sí, porque, mira, anécdota, chisme. Ajá. Llegaba a ocurrir eventualmente, por ejemplo, con algunos trastornos límites de la personalidad. Sí. Que tendían o tenían la tendencia a hacer verbalizaciones muy directas a sus psicólogos en relación a mantener algún tipo de relación. Sí. Y entonces, aunque dejaran pasar tiempo, esa condición en específico podría tenerlas en una situación de vulnerabilidad. Ya. Por lo cual, aunque pase el tiempo, no es como que... Sí, o sea, el tiempo no es una garantía. Ajá. Siempre hay que seguir siendo cuidadosos con otros elementos, es cierto. Sí. Eso como en cuanto a este plano. En cuanto al plano de yo como paciente, me doy cuenta que me gusta mi psicóloga o me gusta mi psicólogo. ¿Ahí qué pasa? Considero que lo ideal es que se lo comuniques a tu psicólogo. Es decir, tampoco te lo puedes tú como guardar, porque en todo caso esto va a ser un tope en algún punto del proceso. Es correcto. Y lo que menos queremos, Víctor, es que suspendas tu tratamiento. O que esto sea iatrogénico. Sí, es correcto. Entonces, si tú se lo comunicas a tu psicólogo, facilitas que el psicólogo tome acciones en respuesta a ello. Es correcto. En cualquier sentido, o sea, si considera tu psicólogo que eso va a interferir en tu proceso, pues se haría lo que ya dijimos, que si referir, que si cuidar esas variables, ajá. Sí. Y que incluso, ¿no? ¿Quién quita que tu psicólogo esté en la misma condición? Y entonces, bueno, tomar las mismas medidas, que el tiempo, que una serie diferentes circunstancias. Sí, pero el asunto es que tiene que ser comunicado. Es correcto. Porque al final de cuentas, o sea, no es incompatible, como de ya si uno de los dos se atrae, se gusta, se enamora, lo que sea, de, ya, no funciona, ya mi proceso se fue a la basura o no. Si se ejecuta esto de manera ética, que le corresponde al psicólogo llevarlo de esa manera, pues puede funcionar de todas maneras. También es importante que se haga explícito porque no sabemos si el hecho de, no sé, a lo mejor uno como cliente del psicólogo pueda estar malinterpretando o distorsionando algunas conductas del psicólogo y entonces diga, creo que me está intentando coquetear o algo. Igual y no es así. Entonces a lo mejor esto de, hoy me habló muy bonito, hoy me dijo buenos días, seguro le gusta. Entonces, no, o sea, el hecho de que también lo comuniques ayuda a que el psicólogo pueda identificar si a lo mejor hay unos errores de comunicación y solo es eso, o si en verdad está habiendo otro tipo de procesos. Es correcto. Es cierto. Entonces, básicamente lo que hemos estado diciendo, que creo que es el punto central, es que hay que ponerlo sobre la mesa en cualquiera de las dos circunstancias, con diferentes personas, con diferentes vertientes, direcciones, pero ese es como un punto importante. Muy bien. Mira, te soy honesto, Víctor. El tema porque hay otros puntos que nos gustaría aclarar. Sí. Pero implicaría que vamos a alargar muchísimo esta emisión. Es correcto. Y yo creo que con lo que se dijo hoy, ya da para que quienes nos estén escuchando puedan pensar un poquito. Ajá, ¿qué pasa con el secreto profesional? ¿Qué pasa con, puedo atender a mi prima? ¿Puedo atender a mi mamá? Mi tía me dijo que ya hay psicólogo en la familia, que qué bueno. O sea, ¿qué pasa con esas condiciones, no? Igual, si eso le genera dudas a la gente, pues podríamos abordarlo
eventualmente, más adelante. Bien, a mí sí me gustaría hacerles la invitación a que dejen sus dudas respecto a algunos puntos éticos, éticos dentro de la psicología. Uh-huh. Ya sea si tú, amigo, amiga, amigue, que eres psicólogo, tienes dudas, o estás en contra de algún punto del código ético, También. o crees que hace falta algún punto más del código ético, pues que lo puedas comentar y que así podamos discutirlo también. Hace ratito mientras revisábamos el código ético yo le comentaba a Víctor, ¿no? Ay, mira, creo que en este aspecto hacen falta algunos puntos. Estos puntos, es correcto. O no se están considerando estas situaciones, así. Así es. Y que al final de cuentas, pues eso favorece. Digo, nosotros directamente no podemos hacer mucho como vamos a cambiar el código ético. Pues no. Pero la Sociedad Mexicana de Psicología sí permite como esta retroalimentación, ¿no? Entonces, probablemente si identifican que sí es necesario agregar o reformar o lo que sea, pues seguramente lo harán. Bien. Y si tú no eres psicólogo, psicóloga, si solamente eres pues, alguien que le interesa el tema Uh-huh. y te genera duda algo o el porqué de algo, porque a lo mejor si decimos, ay, no se puede atender a X tipo de persona, Ajá. pero no se entiende el porqué o esto, pues también lo puedes hacer llegar, ya sea al correo o en los comentarios o en donde sea, para que lo podamos discutir en alguna otra emisión de... La ciencia del depende. Ay, no, dilo como... Mira, Es que mira, no quiero que se desgaste si de por sí. Estás viendo. Echa tu tirada de carisma, tío Víctor. Es que ya no puedo con tanta insinuación en redes sociales. Paren ya, cesen y desistan, por favor. Pero bueno, ¿cuál sería como tu punto esencial, básico, final, resolutivo de esta emisión, de este episodio? Diré, si tú eres psicóloga e identificas alguna situación de las que hablamos aquí, hay que estar en supervisión. Sí. Y si tú eres usuario e identificas algo de lo que hablamos aquí, comunícaselo a tu psicólogo para que puedan tomar una pauta de acción al respecto. Es correcto. Mira, por 2, no quiero agregar nada más, estoy completamente de acuerdo. Supervísense siempre. Acuérdense que no podemos saberlo todo, ni manejar todo de todas las cosas, ni con todos los casos, ni con... No. Entonces la supervisión nos ayuda a tener un mejor servicio para la otra persona siempre. Entonces sí, lo más ético que podemos hacer es ser científicos y estar supervisados. Muy bien. Entre otras cosas, pero miren, para lo de hoy, con eso. Recuerden también que nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast. Se han agregado otras que ahora no recuerdo sus nombres, pero mira, tu tío bien payaso, de otros países, quiero decir. Entonces, voy a investigar bien cómo se llaman y tal vez mencionarlas, pero si ya nos escuchan ahí, pues ya nos escuchan ahí, ¿no? Uh-huh. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que si para la pregunta, que si para la duda, que si para el meme, en Instagram o en Facebook, como La Ciencia del Depende. Uy, sí, dejen sus memes. Eso sí le hace falta. También dan vida a los memes. Sí, fíjate. Muy bien. Y las redes de nuestro hogar laboral, ¿cuáles son? En Facebook nos pueden encontrar como Comunidad Seinser. Y en Twitter, pues mira, ni nos buscan porque ni se usan, pero igual como Seinser. Ajá. Sí está solo como Seinser Morelia. Seinser Morelia, al igual que en Instagram. En Instagram, es correcto. Y pues creo que no hay nada más que agregar. ¿Ubicas algo más que agregar? Pues mira, más allá de lo que dijimos, más allá de cómo expusiste tú tu alma en este podcast. Fíjate, yo aquí, claro que sí. Psicoterapia grabada voy a decir. Bien. Y bueno, eso fue todo por esta emisión. Recuerden que esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que no se desviste cuando suena la canción You Can Leave Your Hat On. Bye. Bye.